¿Cómo les va? Soy Eva y bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Bueno, les voy a dar una sorpresa que tengo para contar una historia. Muchas historias de terror. ¡Oh, Story Time! Para que no me dé tanto miedo, vamos a jugar a Roblox. Acá se ve la pantallita, pero primero se tienen que suscribir, denle like y comentar. No subo tantos videos pero con la cara, pero bueno. Acá. Lo que... Ay, verá. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a contar una historia. La story time era de mi vida pasada, o sea, cuando yo tenía como 6 o 7 años. Confieso, tengo 12 años. Bueno, lo que pasó es que les voy a contar una historia que yo sufrí mucho. Es una historia de terror. Yo cuando estaba en una fiesta de 15 años con mis amigas, yo estuve muy loca. Porque no sabes, yo iba a llamar un Uber en la aplicación y no. Y apareció un chico que tenía una camioneta blanca que decía, bueno, ¿a dónde querés que te lleve? ¿A tu casa? Sí, a mi casa, yo le dije. Y bueno, es muy fuerte. Era de noche, a las 3 de la mañana era. Entonces, ese Uber estaba ahí un señor que me miraba raro. Yo miraba los vidrios mientras me miraba si estaba bien. Pero me dijo que sí. Que sí estaba bien. Que sí, que estaba bien yo. Y que estaba muy bien. Y entonces me miró. ¿Y por qué andabas ahí si no es mi casa? Si no es mi casa. Ya sé, tengo un atajo más fácil para llegar a tu casa. Bueno, le dije, como así que me iba a llevar a mi casa. Pero después yo vi que me había llevado a un campo para llevarme con una bruja, con una persona. Entonces, y yo le dije, no quiero que me lleves ahí. Entonces me dijo, no te vas a escapar de mí, me dijo. Entonces yo le dije, ay no, bueno, perdón, le dije. Yo le dije eso. Pero después... Y bueno, le dije eso. Y después, cuando me llevó, era una casa muy grande. Entonces, cuando él estaba durmiendo, yo empaqué todas mis cosas rápidamente, me hice la dormida y me fui. Y a mi casa yo abracé a mi madre llorando. Le dije que nunca más volví a hacer eso. Llamar remises sin que alguien conozca. Me iría sola caminando. Bueno, y también había otra cosa. Y otra historia más. Y se dieron cuenta que cuando ustedes... ¿Alguna vez has sentido el juego del Charlie Charlie? El Charlie Charlie es un juego que es muy moderno, muy famoso. Que cuando jugás a las 3 de la mañana... Cuando jugás a las 3 de la mañana, te aparece el Charlie Charlie. Yo jugué al Charlie Charlie con mis primos y apareció terror. Se apagaron las luces solas, se cortó la luz, y empezamos a gritar. Entonces no se podía. Entonces escuchamos unos pasos, una figura rara que vi. Era una figura rara que yo he visto.
una figura rara que yo he visto. Fue lo peor. Lo que yo vi. Era una figura horrible, asquerosa y muy mala. Y muy fea. Entonces salimos corriendo con mis primos. Y cuando estábamos con una linterna y vimos a alguien, a una persona. Y bueno, y vi a una persona ahí. Entonces nos asustamos y salimos corriendo para el vecindado. Y me dijeron que sí tenía luz, que tenían luz. Entonces, cuando yo lo llevé, me asusté. Bueno, jugamos. Ahora otra cosa. Un día jugamos a... Ahora otra story time, no de terror. Story times, chismes. Bueno, que yo estaba ahí con mis primos, que éramos una banda de 5, que estábamos como locos. Y hacíamos travesuras y todo. Entonces hicimos bromas a mi abuela. Y siempre me retaban a mí, no entiendo. Después mis primos se quedaron ahí serios, en shock. Y yo también me quedé en shock porque siempre me retaba a mí si eran también ellos. Entonces un día hicimos todo con jabón. Manchamos todo el piso de la casa de mi abuela. Y no. Manchamos todo el piso. Y fue horrible. Y bueno, manchamos todo el piso y me retó a mí. Solo a mí, no entiendo por qué. Entonces un día estaba hablando con mi mamá, que le decía, bueno, estaba hablando conmigo y dijo, siempre reto a tu hija, ¿sabes? Porque yo le había contado a mi mamá y empezó a hablar con la abuela, porque solo me retaba a mí. Entonces, ella le dijo a mi mamá, porque ella es la más grande, no solo porque era la más grande, sino que los otros lloraban cuando la abuelita los retaba para que no lloren. Era la única que no lloraba. ¿Okay? Porque yo, como era tan buena la abuelita, yo no lloré. Y un día hicimos otra broma. Le tiramos agua a nuestra abuela y me retó de vuelta a mí. Y después un día, cuando le robamos los anteojos, las gafas, que ella siempre usa, y ella estaba muy, pero muy enojada. ¿Y quién había robado sus anteojos? Entonces nos escondimos con mis primos, y nos estábamos y nos meamos y llorábamos de la risa. Entonces, y horrible, otra cosa más, que también estábamos ahí. Entonces yo le dije, ¿quién fue? Y yo hice la cara más graciosa que pude. Y mi abuela me dijo, y se rió. Y mi abuela le dijo, ¿por qué hiciste eso? Yo le dije a mi abuela. Le dije a mi abuela. Y siempre antes que me retara, siempre decía una risa. Hacía una risita para que yo no llore. Para que no sea la pobrecita siempre. Entonces, bueno, y ahí. Y cómo también era la cosa. ¡Ay! Pero dale. Y bueno.
una travesura, sería. Bueno, y otra historia más. Vamos con la siguiente historia. Bueno, un día en mi casa estaba ahí. Yo tenía a mi mejor amiga llamada María Ángel. Yo y María Ángel éramos inseparables con María Ángel. Entonces, ella me dio un día, ella estaba ahí. Éramos inseparables desde la infancia y no existía ninguna cosa de terror en nuestro mundo lleno de colores. Entonces, ella tuvo una mala noticia y me abrazó y lloró, que se tenía que vivir a Estados Unidos, y como vivíamos en México, yo le dije que sí. Entonces, para que no nos también aburríamos, nos íbamos a visitar. Y un día me dio una buena noticia, que nos íbamos de vacaciones a Estados Unidos. Entonces ella me llamó y me dijo que estás reconfundida. No te llamas, no es que eras. Entonces nos agarramos a puñaladas. La mejor amiga de se llamaba Natalia. Entonces me abrió así. Y nos agarramos con María Ángel unos puñetazos. Mi nombre es Eva, pero bueno, para presentártelo. Entonces, después le pegué y todo, y ya pasó la historia. Vamos con la siguiente. Yo tenía una amiga que siempre se enojaba por todo. Yo tenía mi mejor amiga y siempre nos pasábamos chimbeando y coqueteando. Había una nena nueva que se presentó diciendo que se llamaba Aitana. Aitana empezó a estar muy bien convencida conmigo. Entonces, un día me puso una pijamada y decía, la mamá, muy seria, me trajo un papel. Reglas para sobrevivir en esta pijamada. Primero tenías que hacer una cosa. Segundo, también tenías que lavarte los dientes, tener los pijamas, y si escuchas a Aitana reírte, no te acerques. Escondela abajo de la cama. Si ella te patea o algo, escondela en los baños y también póngate los audífonos para dormir. Entonces nos pusimos los pijamas a las 12 de la noche, estuvimos viciadas y todo, y después miramos una película, y cuando ella dormía, se escuchó que se reía, entonces la dejaba abajo de la cama. Y unos minutos después se empezó a estar así, como loca. Entonces, si la escuché pateándome, yo me fui al baño y puse los audífonos. Esa era la otra regla, recordé. Entonces el papel lo dejé ahí y después en uno me puso, todo era una mentira, supongo. Entonces le dije. Entonces me fui a una estación de servicio y llamé a mi mamá con el teléfono, porque traje el teléfono por cualquier cosa. Entonces después mi madre me vino a buscar a las 4 de la mañana, porque decía que estaba... ¿Y cómo? ¿Por qué me vino a buscar tan tarde? Me dijo mi mamá. Le dije que estaba mal eso. Entonces después me llevó y me dijo, te llevo de vuelta a la casa. Y dije, no, por favor, no, porque no es tan seguro el lugar. No estaba tan seguro el lugar. Entonces me hizo caso y fuimos a nuestra casa. Y después no vino más a la escuela, Aitana. Y me di cuenta que había desaparecido su familia.
Y bueno, y después no vino más a la escuela. Y me preocupó mucho. Y después en una noticia me dijo que estaba, que no respondía y que su familia se había ido a otra ciudad. Se había ido a otra ciudad. Para que no haga tan problemas con la niña, que me andaban buscando por todas partes. Y nosotras y también cambiamos de casa también. Entonces tenía un vecino con buena onda y todo, que era mi vecino, se llamaba Marcos. Me vigilaba cuando sabía todo, me vigilaba cuando me bañaba y me imaginaba todo. Pero tenía un buen vecino de buena onda. Me gustaban mucho esos vecinos, pero me vigilaba y había un señor que andaba en triciclo, ese que me vigilaba, que tenía 40 y algo. Y yo le dije a mi mamá y me dijo que no invente, que solo es un señor y que no me meta en la vida de los adultos. Y le hice caso. Entonces, después cuando me fui, me daba un poco de miedo ese señor, pero siempre me vigilaba cuando me bañaba porque vivía en el piso 4, yo en el piso 3. Entonces le escuché unos pasos en el piso 4. Y le dije, ay, no. Le dije, ay, no, deja de vigilarme. Y era ese hombre. Y después la quitamos, la borramos a esa figura. Y en el piso 5 le dije a la chica que si escuchaba esos pasos del piso 4. Y ella me dijo que sí. Entonces, él salió. Entonces una vez lo vigilamos. Y cuando él dijo, es que sí, yo le dije, ah, bueno. Entonces con el mismo triciclo. Y muchos vecinos dijeron que hablaban de él. Entonces mi mamá me dijo que nos íbamos a mudar. Pero al final no. Y había otra señora que decía, ay, escucho esos pasos. Venía desde el señor, que siempre cuando salía, venía de noche y dormía de día. Pero me vigilaba igual por las cámaras. Entonces no soportaba más. Llamé a la policía. Y llamé a la policía. Y porque no soportaba más. Entonces lo arrestaron a la persona. Y después lo llevaron a preso. Y nos mudamos. Y nosotros nos mudamos de casa, pero todos se mudaron en el departamento. Porque no soportaban más ver a esa persona. Y bueno, y sentí un vacío en el estómago del coraje. Entonces después me agarró un poco mal. Mira bueno. Y después le dijo, ay, no tienes que ser así. Compórtate bien. Entonces lo arrestaron. Y después no los arrestaron, sino que le dijeron si una vez haría eso, ya llamaríamos. Entonces después revisaron las cámaras y había cámaras por dentro. Que me veía todo el tiempo. Entonces eso me empezó a molestar. Me empezó a incomodar todo. Entonces después le dije y lo arrestaron y bueno, y bye, amiguis. Gracias por ayudarme. Bueno, amigos, adiós. Nos vemos en las otras historias.